Bien, pero yo quiero entrar en un tema especial porque él, y esto sí es muy especial, él en el discurso habla y dice, pero también predijeron que íbamos a tener una catástrofe social. Catástrofe que no la tuvimos. ¿Por qué? Y ahí, él dice que no hay catástrofe social. Y ahí menciona el aumento de la AUH, que es lo que charlaba con algunos compañeros hoy de los sindicatos y de los rectores cuando estábamos antes de ingresar acá. ¿Podés poner el video? Eso es. Hoy, primero vamos a dar una explicación muy clara de cómo pensamos, porque una de las causas por las cuales me dieron el honoris causa fue por la AUH. La AUH es una política social de carácter universal que creamos allá por el 2009, que no es original nuestra. Había otros legisladores que habían presentado el proyecto con un pequeño detalle. No nos habían dicho de dónde íbamos a sacar los recursos. Lo pudimos hacer cuando recuperamos la administración de los fondos de las AFJP. ¿Cuál era? ¿Cuál era la ventaja y por qué pensamos en este modelo? Déjala, no la saques, por favor. Porque era necesario crear una política universal, social, que no colisionara con la política de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que fuera titular de la política social, si pasaba, porque estaba en el mercado de la informalidad o estaba desocupado, esa ayuda no le sirviera de óbice para tener que pasar al mercado formal, como nos pasó, y que todos se quejaban de que por ahí no podían encontrar a un trabajador porque con los planes sociales nadie quería pasar a ser trabajador registrado porque se pagaba poco y perdían lo que tenían. Entonces, ¿cuál era la gran ventaja de esa AUH? Y fue así, yo digo que muy calificada y muy bien calificada en todo el mundo. No colisionaba con la política de empleo, iba apareada. O sea, si una persona que cobraba AUH pasaba al mundo registrado, seguía cobrando la misma suma bajo la forma de asignación familiar que también paga la ANSES. Pese a eso, los libertarios nos decían, planeros, no por los planes sociales que no teníamos, porque dejamos con muy pocos planes sociales 250.000. Los cucas son todos planeros. Es más, alguien dijo, la AUH se va por la canaleta de la droga hace unos cuantos años, si mal no recuerdo. O sea, también objetaban la AUH pese a ser una política absolutamente inclusiva y absolutamente complementaria de la política de empleo. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Porque fíjense que ellos sabían dónde iban a pegar y lo que estaban haciendo. Desengancharon la AUH ponerlo de vuelta, de la asignación familiar. Hoy está en el orden de los 84.275 y la mitad es para los trabajadores en relación de dependencia. Me refiero a aquellos que van del primer tramo, que son 658.000 pesos, a 958.000, que son los que cobran. También hay más o menos 800.000 trabajadores en ese tramo, después va disminuyendo la asignación. Y hay 1.400.000 trabajadores que también ganan menos de 652.000 pesos en la República Argentina. Estamos hablando de 2.200.000 trabajadores que podrían estar cobrando, porque no está mal que le hayan aumentado la AUH a la gente, y además le aumentaron también la tarjeta alimentaria en un 137%, lo cual una mamá con 3 nenes, si cobra asignación universal por hijo más tarjeta alimentaria, que le aumentaron el 137%, y ahora también tomaron una buena medida, que fue eliminar el tope de edad. Las cosas hay que decirlas, las que están bien y las que están mal. Y además, si tiene un potencial trabajo que quedó congelado en 80.000 pesos, no son muchos porque quedó creo que 1.200.000, 1.300.000 personas, está teniendo en mano, sin salir de su casa, 450.000, 440.000 pesos, que evidentemente
tampoco alcanza, pero que es mejor absolutamente que nada. Pero ¿qué pasó con los trabajadores en relación de dependencia? Los que decían que nosotros éramos planeros y que perjudicábamos a los trabajadores en dependencia. ¿Cuál es la tarea que tiene la CGT ahora para mí? Pedir inmediatamente y exigir que los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo cobren también igualmente que los trabajadores informales de la UH. Esta es la primera tarea. Esta es la primera tarea. Mi ley dice, cubren, fíjense ustedes que tuvo una variación del 308% para el sector informal. 308%. En términos reales, 102%, mientras que los trabajadores en relación de dependencia, tengamos en cuenta que un trabajador en relación de dependencia tiene que salir de su casa, viajar, tomar micro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Dice, cubre el 99% de la canasta alimentaria. No, señor. Tomando la canasta alimentaria básica al julio, que es 131.000 pesos, la UH de 84.000 pesos, la del sector informal, cubre el 64% de la canasta alimentaria. Y para el trabajador en relación de dependencia, solamente el 32%. Y de la básica total, para la de 84.000, el 28,9% de la canasta básica total y solamente el 14%. ¿Por qué es importante actualizarle también a los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo esto? Porque realmente la asignación familiar o la asignación universal por hijo es muy distributiva, porque es por niño, es por hijo. Es una de las políticas más distributivas y por eso creo que, bueno, que eso esperemos que pueda ser planteado por la CGT, que no sea un movimiento táctico. Después que dejemos los movimientos tácticos y vayamos realmente por... ¿Y por qué digo esto de la CGT? Porque un párrafo del documento que publicamos fue leído tal vez por algunos como si fuera una imputación. Cuando uno describe lo que ha pasado en el mundo del trabajo, cuando uno describe que aún conservando la tasa de sindicalización más alta que tiene Latinoamérica, que sigue siendo la Argentina, seguimos con la tasa de sindicalización más alta, pero tampoco podemos ignorar que ha surgido un mundo informal. Miren, yo lo comparo con un ejemplo para que me entiendan. En los tiempos de Saúl Ubaldini, cuando Saúl hablaba en un acto de la CGT, estamos hablando de una Argentina en los años 80, donde el sector informal era mínimo, teníamos todas las empresas del Estado, los trabajadores en relación de dependencia, ya sea en el sector público o en el sector privado. No existía el monotributo. El monotributo fue una creación del cabalismo, de Caballo, durante la época del menemismo. O sea, esto no existía. Cuando ese Saúl Ubaldini hablaba en nombre de los trabajadores, hablaba sí en nombre de los trabajadores, pero no era una cuestión de que me gusta más Saúl Ubaldini que Juan, Pedro o José. Es un problema de descripción. Esto no quita que haya dirigentes sindicales que representan acabadamente a sus representados, pero debemos entender que es a sus representados. Tenemos otro mundo afuera de trabajadores informales que ha quedado sin representación y esto tiene impacto en la política. No podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en el hoyo. No es imputación, es descripción. ¿Para qué? Para evaluación. Y para que, como dijimos, poder articular pensamiento, palabra y acción con las nuevas demandas. Hay nuevas demandas. Fíjense, ¿qué fue el peronismo? Hacerse cargo de las nuevas demandas que había ya por el 45. No podemos quedar atados solamente a esas demandas del 45. El mundo cambió y tenemos nuevas demandas. Y nadie se tiene que sentir ofendido, al contrario, hay que sentarse en la mesa a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina.